¿Cómo están, queridos oyentes? Nuevamente en el programa Enrique Yo Camino a la Santidad. Un programa donde ustedes pueden encontrar todo sobre la vida del venerable Enrique Yo. La página de Enrique es www.enriqueyo.com y también pueden encontrar, y les pedimos que entren y pongan los likes y que también sean parte, que se sumen al Instagram, al Facebook y también en YouTube, colocando Enrique Yo Oficial. Por otro lado, pueden ver y escuchar todos los programas de Enrique Yo Camino a la Santidad en YouTube. Pueden colocar simplemente Gedamski, el canal de Gedamski, y allí van a encontrar todos los programas que ya fuimos pasando, pero a su vez también pueden colocar Enrique Yo Camino a la Santidad y en YouTube están todos los programas ahí donde ustedes pueden escucharlos o volver a escucharlos. Les pedimos que pongan me gusta para sumar, para que podamos estar más arriba en la búsqueda y así todos nos pueden encontrar. Tuvimos una semana muy interesante, muy linda, con los 10 años del Papa Francisco, y se realizó en la Cancillería Argentina un evento muy emotivo, hablando sobre una iglesia que celebra, es una iglesia viva y abierta a la gracia. Con motivo de esta celebración de los 10 años, se realizó en el Auditorio Manuel Belgrano de la Cancillería Argentina. ¿Quién lo organizó? La Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa, ACDE, la Fundación Arché y la Asociación Civil Casa Común y el Centro Universitario de Estudios CUDES. Los invito a escuchar parte de esta charla tan emotiva, tan llena de recuerdos que se mantuvo ese día tan importante en la Cancillería. Esta celebración presentó la labor pastoral del Papa en la Iglesia y en el mundo, más allá de su significado religioso. El 10º aniversario representó también una ocasión especial para tomar conciencia de un acontecimiento único en la historia de la República Argentina. El Papa Francisco se destaca por ser uno de los líderes más importantes de la comunidad internacional. Participaron personalidades nacionales e internacionales, conocedoras de la labor del Sumo Pontífice. El programa consistió en más de una gran cantidad de testimonios grabados, así como escenas relevantes del pontificado y 2 paneles presenciales. Y algunas de las voces que vamos a invitarlos a escuchar fueron destacadas. Vamos a nombrar algunas de los participantes: las de Jorge Castro, analista internacional y autor de varios ensayos sobre el pontificado; Marcelo Larraqui, historiador y periodista; Juan Gabriel Arias, sacerdote argentino, misionero en Mozambique; David Frohl, abogado y miembro de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días e integrante del Consejo Argentino de la Libertad Religiosa; Abel Albino, médico y fundador de CONIM; Kisak Mouradoyan, arzobispo armenio. También estuvieron periodistas como Elisabetta Piqué, autora de la biografía de Francisco Vida y Revolución, y Sergio Rubín, autor con Francesca Ambrogetti del Jesuita. Las conversaciones con Jorge Bergoglio, Austen Ibereich, periodista, escritor y biógrafo del pontífice; Massimo Borghesi, filósofo y catedrático de la Universidad de Perugia. Y los paneles fueron integrados que la vamos a estar escuchando, por Paola del Bosco, filósofo y presidenta de la Academia Nacional de Educación; Fischel Slagen, rabino de la Asociación Mutual Israelita Argentina; Sergio Buenabuena,
obispo de la diócesis de San Francisco de Córdoba, Humberto Podetti, presidente de la Comisión Nacional Justicia y Paz, Liana Negre de Alonso, ex senadora nacional, y Gustavo Carrara, obispo auxiliar de Buenos Aires. Ahora sí los dejo con algunas de las palabras de los momentos emotivos que tuvo esta jornada. Por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Monseñor, lo escuchamos. Muchas gracias por la invitación. Para aprovechar el tiempo que me han dado, voy a leer mi intervención. Y si tuviera que elegir una imagen para resumir estos 10 años del Papa Francisco, sin pensarlo demasiado, elegiría aquella del 27 de marzo de 2020. El mundo en pandemia, la plaza de San Pedro vacía, el cielo de Roma encapotado y la blanca figura del Papa presidiendo ese momento extraordinario de oración. ¿Qué nos dice esa foto? ¿Qué mensaje desde el corazón del Evangelio nos transmite? En su bimilenaria historia, el papado romano ha vivido muchas transformaciones, no siempre según el Evangelio, pero, por poner un término temporal, desde mediados del siglo XIX y acelerándose en los años del Concilio Vaticano II y mucho más en estos 10 años, el oficio petrino del obispo de Roma viene adquiriendo un rostro más pastoral que jurídico, más espiritual que mundano. Aquella tarde, siguiendo la oración del Papa, muchos lo hicimos por nuestras pantallas, aquella oración por un mundo en pandemia, pudimos ver, al menos por unos instantes, la verdadera naturaleza del poder que detenta el sucesor de Pedro, es decir, el que hace las veces de aquel humilde pescador cuya misión es confesar a Jesucristo ante sus hermanos y ante el mundo. Es el poder inerme de Jesús crucificado, es la fuerza de la pobreza, aquella de la que San Pablo le decía a los corintios: la debilidad de Dios es más fuerte que la fortaleza de los hombres. Aquella tarde vimos a un obispo de Roma entrado en años, es cierto, frágil en su andar, desarmado de poder mundano con sus estrategias y picardías, pero testigo del crucificado, esperanza del mundo. Parecía solo, como perdido en la inmensidad de San Pedro, pero la columnata del Bernini simbolizaba más que nunca el abrazo de millones que estaban o estábamos ahí con él. Lo vimos escuchar con nosotros el Evangelio de la tempestad calmada y comentarlo con sabrosa sabiduría. Lo vimos adorar al verdadero Señor de la Iglesia en la humildad del pan eucarístico. Osten Eyberich, lo escuchamos recién, señala con acierto que el de Francisco es un papado de reforma, según la tradición espiritual del cristianismo que vemos tanto en Francisco de Asís, Teresa de Ávila e Ignacio de Loyola, por poner algunos nombres insignes a los que nosotros podríamos sumar con todo derecho el de nuestra beata Mamantula, y de quien un siglo después siguió ese camino, el santo cura Brochero. Hoy celebramos su fiesta. Y de una reforma que antes que de estructuras, que también lo es reforma de estructuras, pasa por el corazón que se vuelve pobre ante Dios y ante el mundo, y se anima a caminar como Abraham, como el pueblo en el desierto, como María y la Iglesia a partir de Pentecostés. Esta imagen de una iglesia en camino sinodal, es herencia del Concilio Vaticano II, que pasando por la experiencia eclesial, la rica experiencia eclesial de nuestra América Latina y de la pastoral popular argentina, hoy Francisco actualiza y potencia. En el centro de ese caminar está Cristo, anunciado a todos.
Anuncio primero, no en la prioridad del tiempo, como el Papa explica en Evangelii Gaudium, sino en la prioridad de lo que es esencial e imprescindible, lo que no puede faltar nunca. En su magisterio, este anuncio primero posee algunos acentos destacados, los hemos escuchado recién. Es anuncio del amor que se vuelve misericordia y compasión, que busca a los descartados y se aventura en las periferias. Para un obispo como el que les habla, que vive su fe y su misión en el interior del interior de Argentina, estas cosas son fundamentales. Benedicto XVI hablaba de un eclipse de Dios en la sociedad contemporánea. No es solo una imagen negativa o pesimista. Se esconde allí una preciosa indicación que, a mi criterio, con ese realismo que lo caracteriza, Francisco ha recogido, desarrollado y propuesto como horizonte en una sociedad en la que se multiplican los heridos. La misión de la Iglesia es tan urgente y necesaria como siempre. Es, como ha explicado en Fratelli Tutti, tras las huellas del buen samaritano, detenerse, dejarse conmover, hacerse cargo y curar a los heridos. Es la Iglesia de Jesús, siempre en salida misionera, en reforma de sí misma, en diálogo con todos. Comencé evocando una imagen, termino citando al Señor en la última cena. Sus palabras a Simón Pedro valen para quien hoy es Vicarius Petri, es decir, el que hace las veces de Pedro en este 2023. Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido poder para zarandearlos como el trigo, pero yo he rogado por ti, Jesús le dice a Pedro, yo he rogado por ti para que no te falte la fe, y tú, después que hayas vuelto, confirma a tus hermanos. Habitante, durante estos 10 años en su condición de primer connacional, sumo pontífice de la Iglesia Católica. En el contexto del diálogo interreligioso, Francisco ha marcado clara y contundentemente un compromiso con la apertura, la visibilidad y el encuentro constructivo. Y esta cultura del encuentro, tanto para la propia cristiandad como en lo interreligioso e intercultural, no fue in abstracto, sino que todo lo contrario. Residió en acciones concretas, impactando en la relación del catolicismo con otras religiones, abordando sinérgicamente acuciantes temas de índole nacional e internacional, demandando, por ejemplo, soluciones globales a problemáticas globales. En este sentido, los graves peligros relacionados con la contaminación, el cambio climático, la economía, la enemistad social, la injusticia, la afectación a la dignidad de la vida humana, la desigualdad, la exclusión y las guerras fueron los principales tópicos de las encíclicas de Francisco como Fratelli Tutti en el 2020, Laudato Si en el 2015 y Lumen Fidei en el 2013. En estas encíclicas, por característica propia de Francisco, promoviendo las declaraciones con acciones, se describen desde el catolicismo no solo los ideales en las relaciones humanas cotidianas, comunitarias, políticas e institucionales, más la, por supuesto, inescindible dependencia existencial del humano con su medio ambiente, sino también y además los caminos para su logro. En términos macro y de gobernanza y crisis humanitarias, son muy claras las referencias y acciones de Francisco para lidiar con la manipulación y con la deformación que padece, por ejemplo, la democracia, la libertad, la justicia, más la pérdida del sentido social e histórico, sumado también la cultura del descarte y las aberraciones manifiestas en las nuevas formas de esclavitud, la trata, el aborto a demanda y el tráfico de órganos, proliferando en todos estos rubros las mafias. Siempre y en todas estas cuestiones atravesado por el mismo denominador, la demanda por el servicio al bien común centrado en la dignidad de cada ser humano
en todos los aspectos de la vida, buscando soluciones a todo lo que atenta contra los derechos humanos fundamentales. El deterioro de la ética, el rol de los medios de comunicación masiva e incluso la falta de libertad religiosa como derecho fundamental en ciertos lugares del mundo, son otros de los tópicos centrales de Francisco durante estos primeros 10 años al frente de su papado. Su incansable derrotero para participar en encuentros ecuménicos y reforzar su mensaje apoyando a diversas sociedades en crisis humanitarias, pobreza, explotación, marginalidad, abusos, refugiados, inmigrantes, más muchísimas otras gravísimas problemáticas y confrontaciones políticas, son otros ejemplos de un compromiso con los hechos que acompañan la palabra. Fueron casi o más de 60 viajes internacionales a lugares que, como en Irak y Emiratos, es la primera vez que un papa visita, y otras zonas con sus diferentes conflictos fueron también visitados por Francisco, dialogando con y peticionando a sus líderes. Por último, no puedo soslayar que Francisco en el 2016 aprobó nuevos estatutos para la Pontificia Academia para la Vida, estableciendo la selección y designación de sus miembros sin ninguna discriminación religiosa y exclusivamente por su calidad académica e integridad personal. Yo mismo soy prueba de ello al ser el primer rabino designado miembro titular de dicho máximo organismo en bioética, y esto reforzó muy significativamente a nivel nacional el trabajo, a nivel nacional pero en Argentina, el trabajo y esfuerzo conjunto entre bioeticistas de diferentes credos para, por ejemplo, producir en Argentina durante el 2020 el marco bioético de las religiones monoteístas en ocasión del COVID-19, como protocolo de triage y asignación de recursos vitales bajo estándares éticos internacionales, el cual tuvo el beneplácito de la legislatura porteña. Otro resultado de esta política constituida desde aquellos nuevos estatutos fue el acuerdo histórico a nivel internacional y refrendado nacionalmente entre el judaísmo, el cristianismo y el islam, conocido como la Declaración de las Religiones Monoteístas Abrámicas sobre cuestiones de final de vida en el 2019, ofreciendo incluso alternativas que dignifican la vida humana, incentivando los cuidados paliativos frente a propuestas eutanásicas y veterinarias. Por último, otras acciones y convenios con las más importantes empresas tecnológicas del mundo para el desarrollo de una ética en la aplicación y uso de nuevas tecnologías, inteligencia artificial, neurobiotecnología, robótica, edición genómica, más biovigilancia durante el 2020, han construido soluciones conjuntas a los comunes desafíos de nuestra aldea global. Persona vale. Entonces en un conflicto entre hermanos hay un olvido tremendo, imperdonable del valor de cada persona. El Papa, con ese gesto absolutamente humilde, lo que quiso es recordarles a ellos y recordarnos a nosotros de nuevo. Es una escena que uno no puede ver sino con un nudo en la garganta. Y les dice que les pide como hermanos que trabajen para la paz, que es difícil, pero que tienen que seguir adelante, porque hay una serie de enemigos, me los anoté, que alimentan la guerra y que son la soberbia, la avaricia, el deseo de poder, el interés egoísta, la mentira, la hipocresía. Se lo dice a ellos y nos lo dice a nosotros. Nos está pidiendo que seamos humildes, que seamos austeros, que no seamos egoístas, que seamos generosos, que nos abramos a los demás, que luchemos para construir esa paz. Él lo está enseñando con su vida, de una manera totalmente diferente. Por supuesto, me perturba, por supuesto me interpela, pero también me alegra pensar que esta innovación dentro de la Iglesia vino del país en el que elegí vivir, donde están mis descendientes, y doy gracias a Dios por todo eso. Gracias. Persona vale. Entonces que estaba en Roma, todos mis compañeros de colegio, mis hermanos, me preguntaban qué tal era. Tengo un hermano que es agnóstico, que ama al Papa Francisco, entre otras cosas porque él se llama Francesco, así que la elección de este nombre nuevo me parece que ha sido para él profético, siente que hay alguna cercanía. También le gustó la austeridad del Papa, el hecho de no ir a vivir
palacio, sino quedarse en Santa Marta, de conocerle costumbres austeras que todos los argentinos le conocíamos, porque sí sabemos cómo ha vivido, dónde se ha movido, que ha utilizado el subte, el colectivo, es decir, que realmente ha estado cerca de la gente. Así que todo eso lo ha posicionado de una manera absolutamente positiva. Es verdad, como intelectual yo puedo tener perplejidades, pero realmente preparando mi testimonio hay 3 episodios que me han tocado el corazón de una manera fundamental. Primero, su primera visita fue a Lampedusa, donde se encontró con el campo de los pobres migrantes recogidos del Mediterráneo y llevados ahí antes de que todavía pudieran ubicarlos en algún lugar definitivo. Esa fue su primera visita. Es decir, realmente la intención de ir a las periferias la empezó ejerciendo de inmediato. Ese es el primer episodio que toca el corazón. Segundo episodio, noviembre 2013, en una de las reuniones de los miércoles, donde hay gente enferma, él se acerca a un hombre que tiene una neurofibromatosis que le deforma por completo el rostro, tanto que no se ve. Se acerca a él y lo acaricia. Y hay una foto estremecedora que se me cierra la garganta pensándolo nomás, donde se ve este hombre que se apoya sobre el pecho del Papa y deja que lo cobije. Y alguno dijo que no lo acarician porque el aspecto de esta enfermedad aleja a las personas. Y el Papa superó esa separación, no sé cómo llamar la estética, que se traduce en un trato poco fraterno. Y él lo superó por completo. Y si ven la foto, si ven la filmación, se dan cuenta que no es un encuentro impostado, sino que es algo que le sale realmente de adentro. Bueno, y la tercera escena es del 2019, donde él reúne, me anoté los nombres porque seguro que no los voy a decir bien, se reúne con el presidente de Sudán del Sur y el que había sido ministro, que después se reveló y fue el que encabezó un movimiento para sacarlo del poder, Salva Kiir, se llama uno, y Riek Machar, el otro, lo tiene ahí en Santa Marta 2 días en un retiro de oración, habrán rezado cada uno en lo que cree, y finalmente cuando termina ese periodo, lo reúne en un salón, se le acerca, y a estos 2 que nombré y otros 2 cuyos nombres no encontré, él se agacha a sus pies y les besa los pies. Les besa los pies. Y no es un gesto elástico y atlético, sino que se ve que es una persona de más de 80 años que tiene dificultades para los movimientos y sin embargo le quiso decir algo fundamental. Le quiso decir, cada persona es tan importante para mí que lo considero digno como para besarle los pies. De ahí tiene que salir la paz. Si cada persona reconoce su importancia, la propia y la de los otros, todo esfuerzo vale la pena para la paz. Y después de escuchar las palabras de Paola del Bosco, presidenta de la Academia Nacional de Educación, los invito a ir a un corte y enseguida regresamos con más Enrique Yo, Camino a la Santidad.